En una era de reyes orgullosos e imperios amenazantes, un hombre fue llamado a ver la gloria de Dios y a anunciar su juicio y su gracia. Esta es la historia de Isaías, el profeta que vio al Mesías. Isaías, la película. Nos encontramos en el reino de Judá, al sur de Israel, unos 750 años antes del nacimiento de Cristo. Eran tiempos de poder y prosperidad bajo el prolongado reinado del rey Usías, pero también días en que la verdadera fe se mezclaba con la rutina, la injusticia y la creciente sombra de imperios extranjeros como Asiria. En medio de este escenario complejo, Dios eligió a un hombre para ser su voz, Isaías, hijo de Amós, un hombre que vivía en Jerusalén, posiblemente cercano a la corte real. Reinaba entonces en Judá el rey Usías. Su gobierno, que duró más de 50 años, trajo prosperidad y poder militar al reino. Pero, al fortalecerse, su corazón se llenó de orgullo, y eso lo llevó a su caída. En un acto de arrogancia, entró al templo del Señor para ofrecer incienso, algo reservado solo a los sacerdotes. Los sacerdotes intentaron detenerlo, advirtiéndole que no le correspondía esa función, pero Usías se enfureció. Y en ese instante, mientras su ira ardía en el lugar santo, Jehová lo hirió. La lepra apareció en su frente, ante la mirada de los sacerdotes. Lo sacaron de inmediato, y él mismo se apresuró a salir, sabiendo que había sido castigado. Desde entonces vivió aislado, leproso, sin poder volver a entrar en la casa de Jehová. Su hijo Jotam asumió el gobierno. Finalmente, Usías murió en esa condición. Su largo reinado terminó marcado por el orgullo y el juicio divino. Con su muerte, terminaba una etapa de aparente estabilidad, mientras la amenaza de Asiria comenzaba a crecer en el horizonte. Fue precisamente en ese año de crisis nacional y espiritual, el año en que murió el rey Usías, cuando Isaías, quizás buscando a Dios en medio de la incertidumbre, fue al templo, y allí, en la casa del Señor, sus ojos se abrieron a una realidad espiritual sobrecogedora. Tuvo una visión que lo marcaría para siempre. El propio Isaías lo describió así: Vi al Señor sentado en un trono alto y exaltado, y el borde de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 sus pies, y con 2 volaban, y se decían el uno al otro, proclamando su santidad. Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quicios de las puertas temblaban con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy hombre de labios impuros, y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Uno de los serafines voló hacia Isaías con un carbón encendido en la mano, tomado del altar con unas tenazas. Al tocar sus labios, dijo: Mira, esto ha tocado tus labios. Tu culpa ha sido quitada y tu pecado purificado. Después de esto, Isaías oyó la voz del Señor, que decía, buscando un mensajero: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Heme aquí, envíame a mí. Y el Señor le dio su comisión, la tarea para la cual lo había llamado. Pero le advirtió que sería una misión difícil.
con un mensaje que muchos no querrían escuchar. Anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Isaías preguntó hasta cuándo duraría esa resistencia del pueblo. Y Dios le respondió que sería hasta que la tierra fuera devastada por el juicio y el pueblo llevado lejos. Pero aún así, quedaría un remanente, una pequeña parte fiel, como un tronco de árbol cortado que aún tiene vida, una simiente santa, de la cual brotaría la esperanza futura. Años después de la muerte de Usías, reinaba en Judá su nieto Acaz. A diferencia de su abuelo en sus buenos tiempos, o de su padre Jotam, Acaz fue un rey que no confió en Jehová, y pronto enfrentó una crisis terrible. Resín, rey de Siria, y Peca, rey de Israel, también llamado Efraín, se aliaron para atacar Judá y derrocarlo, con la intención de imponer un rey títere. Cuando la noticia llegó a la casa real, Siria se ha confederado con Efraín. El corazón de Acaz y el de su pueblo se estremecieron como los árboles del bosque agitados por el viento. El miedo paralizó al rey, y su primera reacción fue buscar la protección del poderoso y brutal rey de Asiria, aun si eso implicaba volverse su vasallo y pagar tributo. Entonces, Jehová envió a Isaías a encontrarse con Acaz junto al acueducto, llevando consigo a su hijo Sear-Yasub, cuyo nombre significaba «Un remanente volverá». Frente al rey temeroso, Isaías entregó el mensaje de Dios. Mantente firme y no temas. No se turbe tu corazón por estos dos cabos de tizón humeantes, Resín y el hijo de Remalías, que aunque arden con ira, pronto se apagarán. Han tramado el mal contra ti, pero así dice Jehová: no subsistirá ni será. Y si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Si no confían en Dios, no tendrán estabilidad. Viendo la incredulidad del rey, Jehová habló de nuevo a través de Isaías, ofreciéndole una señal para fortalecer su fe. Pide para ti una señal de parte de Jehová tu Dios, ya sea en lo profundo o en lo alto. Pide lo que quieras. Pero Acaz respondió: No pediré señal y no tentaré a Jehová. Oíd ahora, casa de David, no les basta con cansar a los hombres, que también cansan a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo les dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, una palabra hebrea que significa Dios con nosotros. Isaías anunció que antes de que ese niño supiera distinguir entre el bien y el mal, las tierras de Siria e Israel, los enemigos de Acaz, quedarían desoladas. Y así ocurrió poco después, cuando Asiria las conquistó. Pero esta profecía iba más allá. Apuntaba a un cumplimiento futuro, a la venida de Dios mismo para habitar entre su pueblo. Aún así, Isaías advirtió a Acaz que su decisión de confiar en Asiria y no en Dios traería juicio sobre Judá. El mismo imperio al que acudía por ayuda se convertiría en su castigo. Sin embargo, en medio de la oscuridad y el juicio, Dios le mostró a Isaías destellos de un futuro glorioso. La promesa de un rey que traería luz, paz y justicia. La esperanza del Mesías. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y también profetizó sobre el origen y el carácter de este rey venidero. Saldrá una vara del tronco de Isaí,
y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo y de poder, de conocimiento y de temor del Señor. Así, en un tiempo marcado por el temor y la incredulidad, Isaías no solo confrontó a los reyes de su época, sino que dejó sembrada la promesa de un rey eterno, Dios mismo, viniendo a redimir a su pueblo. Pasaron los años, y tras el reinado infiel de Acaz, su hijo Ezequías tomó el trono de Judá. Fue un rey justo ante los ojos de Jehová. Confió en Dios, eliminó la idolatría y restauró la adoración en el templo. Pero su fidelidad fue puesta a prueba. Asiria, bajo el mando de Sennacherib, ya había destruido el reino del norte y ahora marchaba contra Judá. En el año 14 de su reinado, Ezequías vio caer muchas ciudades fortificadas. Luego, Jerusalén fue sitiada por el ejército más temido del mundo. Sennacherib envió al Rabsaces, su comandante, quien se presentó con palabras llenas de burla, orgullo y blasfemia contra el Dios de Israel. Oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. No os engañe Ezequías, no podrá libraros, ni os haga confiar en Jehová diciendo que Él os salvará. ¿Acaso los dioses de las otras naciones pudieron librar a sus pueblos de mi mano? ¿Dónde están los dioses de las ciudades que ya conquistamos? ¿Pudo el Dios de Samaria librarla de mi mano? ¿Quién es Jehová para que libre a Jerusalén? Rendíos al rey de Asiria y viviréis. No escuchéis a Ezequías. El pueblo permaneció callado, sin responderle palabra, porque el rey Ezequías había mandado que no le respondiesen. Los oficiales del rey, profundamente afectados, rasgaron sus ropas y fueron a informar a Ezequías. Cuando el rey Ezequías oyó las terribles palabras del Rabsaces, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio en señal de luto y humillación, y entró en la casa de Jehová para buscar la ayuda divina. Envió a sus más altos oficiales, junto con los sacerdotes principales, todos cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. El mensaje para Isaías era de desesperación y súplica. Así ha dicho Ezequías: este día es día de angustia, de reprensión y de vergüenza. Los asirios han venido a blasfemar al Dios viviente. Levanta pues tu oración por el remanente que aún queda. Isaías escuchó el mensaje y les dio la respuesta de Jehová para el rey. Así diréis a vuestro Señor: Jehová dice así: no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los criados del rey de Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Poco después, Sennacherib envió una carta a Ezequías, repitiendo sus amenazas y burlas contra Jehová. Ezequías tomó la carta, subió de nuevo al templo, la extendió delante de Jehová y oró con todo su corazón, pidiendo a Dios que lo salvara, para que todos los reinos de la tierra supieran que solo Él es Dios. Entonces Isaías envió un segundo mensaje a Ezequías, más detallado y poderoso, confirmando la liberación. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: he oído lo que me pediste. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni lanzará flecha en ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella terraplén de sitio. Por el camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo, y por amor a David mi siervo. Jehová dice así: ordena tu casa, arregla tus asuntos pendientes, porque vas a morir y no vivirás.
Jehová, te ruego que hagas memoria ahora de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que son agradables delante de tus ojos. Vuelve y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, y por amor a David mi siervo. Isaías regresó y entregó al rey la asombrosa noticia, y añadió una indicación para su curación. Tomad masa de higos. Y tomaron la masa de higos y la pusieron sobre la llaga del rey, y él sanó. Antes de recibir la noticia completa, Ezequías había preguntado a Isaías qué señal tendría de que Dios lo sanaría y podría volver al templo. Isaías le dio a elegir un milagro relacionado con las gradas o el reloj de sol de su padre Acaz. Esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Ezequías respondió, pidiendo la señal más difícil como prueba. Fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová, e hizo volver la sombra 10 grados hacia atrás, por los grados que había descendido en el reloj de Acaz. Dios confirmó su promesa con una señal sobrenatural en los cielos. Ezequías se recuperó completamente y más tarde escribió un salmo de acción de gracias por haber sido librado de la muerte. En aquel tiempo, Merodach Baladán, rey de Babilonia, un reino lejano que buscaba crecer en poder, oyó que Ezequías había estado enfermo y se había recuperado. Envió cartas y un presente, con aparentes fines diplomáticos, aunque probablemente buscaba una alianza contra Asiria. Ezequías se alegró con su visita y, en un acto de vanidad, les mostró todos sus tesoros: plata, oro, especias, aceites, su arsenal y todo cuanto poseía. No hubo nada en su casa ni en su reino que no les enseñara. Entonces, el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le preguntó directamente: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Ezequías respondió sin sospechar: De lejana tierra han venido, de Babilonia. Isaías insistió, yendo al punto clave. ¿Qué han visto en tu casa? Y Ezequías, quizás aún sintiéndose orgulloso de la impresión causada, contestó: Todo lo que hay en mi casa han visto, y nada hubo en mis tesoros que no les mostrase. Entonces, Isaías le dio a Ezequías una palabra de parte de Jehová, una profecía que sonaba lejana en ese momento, pero que sellaba el destino futuro de Judá y de la casa real. Oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dice Jehová. Y de tus hijos que procederán de ti, que tú habrás engendrado, tomarán y serán convertidos en eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Era la terrible predicción del futuro exilio babilónico. El orgullo de Ezequías, al mostrar sus tesoros a Babilonia, presagiaba que un día Babilonia vendría y se llevaría esos mismos tesoros, junto con los descendientes del rey. Entonces, Ezequías dijo a Isaías: Palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió para sí, quizás en voz baja: A lo menos habrá paz y seguridad en mis días. El rey se conformó con la paz para su propia generación, sin quizás captar del todo
la tragedia que sobrevendría a sus descendientes. La sombra de Babilonia, un poder que parecía lejano, comenzaba a proyectarse sobre Judá y sería un tema central en las profecías posteriores de Isaías. Isaías vivió y murió mucho antes de que Babilonia se alzara como el imperio que conquistaría Judá. Pero Dios, en su sabiduría eterna, le dio palabras que resonarían siglos después, cuando Judá fue finalmente llevado al exilio, tal como Isaías había advertido, cuando perdieron su tierra, su rey y su templo, cuando se sintieron abandonados en medio de un imperio pagano. Fue entonces cuando sus profecías de consuelo cobraron vida. Dios no los había olvidado. Aún en medio del juicio, ya había preparado un mensaje de esperanza y restauración, entregado tiempo atrás por boca de Isaías. Y así habló el Señor a su pueblo exiliado. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo de servicio ya se ha cumplido, que su pecado ha sido perdonado, que ha recibido de la mano de Jehová el doble por todos sus pecados. Una voz clama en el desierto: preparad el camino a Jehová, allanad calzada en la soledad para nuestro Dios. Todo valle sea elevado, y todo monte y collado rebajado. Lo torcido enderécese, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne aún la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Frente a los ídolos de oro y madera de Babilonia, que tenían que ser cargados, porque no podían andar, Isaías recordó al pueblo la grandeza incomparable del Dios vivo, el Creador del universo. Continuó el mensaje de ánimo. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el Creador de los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con el cansancio, y su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al cansado, y al que no tiene ninguna, le multiplica el vigor. Aun los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y caen. Pero los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y para demostrar su soberanía absoluta sobre la historia, Dios hizo algo extraordinario a través de Isaías. Nombró por su nombre al rey que usaría para liberar a su pueblo del exilio en Babilonia, casi 150 años antes de que ese rey naciera. Así dijo Jehová sobre Ciro: Yo soy Jehová, el que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Así dice Jehová y su ungido a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él. Yo iré delante de ti, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Pero la mayor revelación de Isaías en estos capítulos de consuelo no fue sobre Ciro, sino sobre una figura mucho más importante y misteriosa, el siervo de Jehová. A través de varios poemas o cantos, Isaías describió la misión y el destino de este siervo especial. Primero, describió su misión llena del Espíritu. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea. Por medio de la verdad traerá justicia. Te pondré por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Pero Isaías también vio que este siervo enfrentaría rechazo y un sufrimiento inmenso. El siervo mismo diría proféticamente: Di mi cuerpo a los que me herían, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de las injurias y de los salivazos. Y entonces, en el capítulo cumbre, Isaías 53, el profeta describe con detalle asombroso el sufrimiento del siervo,
explicando que no sufrió por sus propias culpas, sino por las nuestras, como un sacrificio en nuestro lugar. Así describió Isaías al siervo sufriente siglos antes de Cristo. Despreciado y rechazado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y lo tuvimos por herido de Dios y abatido. Pero fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos. Afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y enmudeció. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Aunque no hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, Jehová quiso quebrantarlo y hacerlo padecer. Verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos y llevará sus iniquidades. Cargó con el pecado de muchos y oró por los transgresores. Y con base en esta obra asombrosa, Isaías transmite la invitación gratuita de Dios a todos los sedientos de alma, a quienes reconocen su necesidad. Concluye con un llamado lleno de gracia. En Isaías 55. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Inclinad vuestro oído, y venid a mí. Oíd, y vivirá vuestra alma. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre injusto sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Tras la invitación gratuita a la salvación, los últimos capítulos de Isaías llaman a una vida que refleje el carácter de Dios. El profeta denuncia la adoración vacía, sin justicia ni compasión. Dios declara que el ayuno que le agrada es liberar al oprimido, compartir con el hambriento y acoger al necesitado. Que el verdadero día de reposo se honra haciendo su voluntad. Su casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, incluyendo a los extranjeros que guarden su pacto. Y tras estos llamados a una santidad viva, Isaías eleva la mirada hacia el final glorioso, la renovación total de todas las cosas. A través de él, Dios revela el destino eterno de su obra redentora. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y lo primero, el dolor, el llanto, el pecado, no será recordado, ni vendrá más al pensamiento. Os gozaréis y os alegraréis para siempre en lo que yo he creado. Porque he aquí que traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de llanto, ni de clamor. No habrá más niño que muera de pocos días, ni anciano que no complete sus años. Habitarán en casas que hayan edificado, y comerán del fruto de las viñas que hayan plantado. El lobo y el cordero pastarán juntos, y el león comerá paja como el buey. No afligirán ni harán daño en todo mi santo monte, dice Jehová. Y esta nueva creación será eterna y abarcará a todos los redimidos. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos, la humanidad redimida, a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¡Qué visión tan gloriosa para concluir el mensaje de Isaías! Su nombre significa Jehová es salvación, y su legado es inmenso.
nos dejó una poderosa visión de la santidad absoluta de Dios, ese santo, 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 que lo marcó para siempre, junto con un mensaje claro. El juicio por el pecado es real, pero también lo es la esperanza del perdón para quienes se arrepienten. Isaías nos dio las profecías mesiánicas más detalladas. El niño Emanuel, el príncipe de paz, el rey justo del linaje de David y el siervo sufriente que cargaría con nuestros pecados. Vio que la salvación alcanzaría a todas las naciones y anticipó la nueva creación que Dios prepara para su pueblo. Fue fiel hasta el final, incluso en tiempos difíciles. Aunque la Biblia no narra su muerte, una antigua tradición afirma que, bajo el rey Manasés, Isaías fue aserrado dentro de un tronco por no callar la palabra de Dios. Un final brutal para un hombre que había visto la gloria del cielo. Escrito hace más de 2700 años, su mensaje sigue vivo porque apunta directamente a Jesucristo. Emanuel, el siervo sufriente, el rey que viene, la visión de Isaías, nos llama hoy a vivir en santidad, a reconocer el pecado y a abrazar la esperanza del perdón y la restauración final para quienes confían en Él. Gracias profundas por habernos acompañado a explorar la vida y el mensaje del profeta Isaías. Su libro es un tesoro inagotable de la revelación de Dios. Si esta presentación te ha sido de bendición, te animamos a darle me gusta y a compartirla con otros. No olvides suscribirte a nuestro canal para continuar descubriendo juntos las riquezas de la palabra de Dios. Que la visión del Dios Santo, justo y redentor, revelada a través de Isaías, inspire tu fe y tu caminar diario. Que la paz de Cristo sea contigo. Amén.